Este es un espacio que celebra el arte valiente de emprender lejos de casa. De la mano de mi cómplice, socio y productor Giovanni Salamanca, visibilizamos a empresarios latinos que desde el alma, con coraje y propósito, están transformando lo desconocido en oportunidad. Creemos fielmente que el bienestar físico, mental y financiero del empresario son piezas claves para la sostenibilidad de una empresa. Por eso compartimos historias de quienes con su trabajo hacen latir más fuerte la economía de los Estados Unidos en tiempos de incertidumbre y encienden la esperanza de un futuro mejor. Muy buenas tardes, mi more querida. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Feliz tarde para ti también. Bueno, estoy muy bien y muy contenta de compartir este espacio maravilloso contigo y honrada me siento por esta invitación a este podcast que es para mí súper maravilloso. Muchas gracias, More. Bueno, estamos hoy probando la virtualidad y entonces de entrada pedimos excusas. Esto va a ser un ajuste. Esperamos que todo funcione como esperamos. Nuestro productor está aquí trabajando fuertemente para que la calidad del proyecto se mantenga al nivel que él espera y al que le gusta. Bueno, hoy tenemos un episodio hermosísimo, un episodio que me Claro que conecta a sí. mí como ser humano desde muchos puntos. Hoy, como empresaria, les quiero contar y que en mi experiencia de muchos años he necesitado conectar con la espiritualidad y traer siempre a mi vida y rodearme siempre en mi vida de personas que me ayudan a conectar con la luz cuando estoy en momentos de incertidumbre. Entonces, así como un empresario necesita un abogado, un contador, un financiero, un empresario también necesita conectarse con los advisors de arriba. Y entonces, tratando de conectar esos dos puntos, pensamos que era muy importante traer a alguien como tú, More. Y hoy yo no voy a ser la que te va a presentar, tú te vas a presentar y yo voy a empezar a contar de a poquitos después de que tú te presentes. Cuéntanos, More, ¿quién eres tú? Dios, muchas gracias por esta presentación y claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Todos en todas las áreas de nuestras vidas necesitamos en algún momento de esa conexión espiritual más allá. Yo diría que conectarnos con la supraconciencia, que es lo que trasciende el tiempo, el espacio, el universo. Creo que es mm, lo más difícil, por decirlo de alguna forma. Hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajar Así mucho es. en eso. Me dices que me presente. Yo realmente no soy tan buena para eso, pero lo voy a hacer lo Bueno, mejor que pueda. Bueno, mira, yo soy una persona que ha pasado por experiencias interesantes y a través de esas experiencias de vida he llegado a un punto en que me dediqué a trabajar todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, personal, energético y tengo muchos años ayudando a personas, familias y empresas en sus avances por el camino, digamos, el camino de la vida. La vida siempre nos pone ciertas cosas para que nosotros podamos trascender, transformarnos. Entonces, durante 30 años, después de esas experiencias, yo me estructuré y logré entender cuál era mi vocación, cuál era ese propósito. También en esa reestructuración y en esa búsqueda que siempre tuve desde niña, pues llegó el momento en que lo logré encontrar. Por supuesto que tuve que pasar por, la segunda fue la más fuerte, que bueno, luego lo podremos comentar, la segunda experiencia con la muerte, que fue la que me dio ese impacto profundo de conexión con la supraconciencia y de regresar totalmente renovada, reseteada. Voy a agarrar ese término, reseteada. Mi cerebro, ADN, yo estoy casi segura. Todo, llegué tan diferente que no pude seguir haciendo lo mismo que hacía en esos momentos de mi vida. Y cuando aterricé de nuevo en el planeta, siempre lo digo así, que ese fue un aterrizaje importante. Bueno, empecé a investigar sobre quién soy, empecé a trabajar a través de eso y darme cuenta de que el autoconocimiento era muy importante para que yo pudiera cumplir con ese propósito o esa misión que Dios ya me había dicho que yo tenía que hacer. Heme aquí hablando contigo y bueno, creo que más o menos esa es una presentación sobre mí. te prometo que esto estaba en tu plan de vida, te prometo que este momento no es fortuito y que estaba escrito para las dos, estoy casi segura de que así es.
Bueno, yo voy a ir a ayudar un poco y a complementar lo que tú has dicho, pero voy a empezar por esto que ha sido una de mis grandes motivaciones. Morela, además de tener todos estos talentos, ya quienes están aquí, no, ojalá hayan escuchado la campaña de expectativa, pero quienes no, Morela ha tenido la posibilidad y el regalo, yo quiero decir regalo porque ella usa esa palabra, pero también usó la palabra como experiencias bonitas. Morela tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, que en la medida en que se vaya desarrollando este episodio vamos a ir entendiendo un poquito más qué significa y lo importante que son esas experiencias, no solamente para los individuos, pero para la humanidad, pero también para los estudiosos. Entonces, en este libro, ojalá tengan la oportunidad de comprar Regresando de la Muerte, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Ella nos narra las dos experiencias que ella tuvo. Y entonces muchos se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con un podcast empresarial? Pues bueno, allí es donde va a estar la conclusión, porque vamos a poder unir esos dos mundos de cómo estas dos experiencias ayudan a Morela a poder cristalizar algo que ella llamaba emprendimiento hasta hace unas pocas horas, pero que hoy ella es capaz de demostrar que ella es una empresaria, porque no solamente está impactando la economía de ella, sino la de otras personas. Pero no me voy a ir hasta allá. More, aquí hay dos momentos hermosísimos y les quiero decir que yo me leí este libro casi que en un día y medio, porque es tan atractivo desde el punto de vista magnético, pero también que una vez que lo coges no lo quieres soltar. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito el origen de todo esto que acabas de decir, que eres un acompañante, ayudas a los individuos y a los individuos básicamente que conforman las empresas a transitar toda esta parte espiritual. Pero ¿dónde nace eso? Entonces aquí tú cuentas de tus dos experiencias. ¿Quieres empezar por Sí, ahí? yo cuento de mis dos experiencias. Voy a empezar diciendo que vengo de un linaje, eh, a través del linaje materno. Eso viene por ahí. O sea, yo siempre digo que yo nací así, pero aterrizas en este mundo y no sabes nada. Empiezan a pasar cosas y no entiendes por qué te pasan esas cosas. Y desde niña siempre tuve esas, lo llamaban a veces alucinaciones, mis familiares, o que yo era sonámbula, o que me iban a llevar al psiquiatra. Te van por por esas áreas, pero como mi mamá sabía que ya, mi mamá también era así, mi mamá sabía, bueno, que yo podía tener también eso, pero ella no me lo, ¿cómo decirte? Ella no me decía que sí. Tal vez para no causar en mí, porque era pequeña, tenía 7, 8 años. Tal vez para no causar en mí un impacto, ¿cómo puede tomar una niña ese tipo de cosas? Claro. Pero yo tuve un accidente a los 9 años bastante fuerte, donde yo estuve, también viví un momento cercano a la muerte. Esto es increíble, yo lo cuento porque, bueno, es mi historia, ¿no? Todas Uh esas -huh. cosas que llamaban alucinaciones, todos esos encuentros que yo tuve en mi habitación, todas esas figuras que llegaban a mi habitación, fueron las mismas figuras que cuando tuve ese accidente a los 9 años, me ayudaron a soportar el trayecto en la ambulancia, porque yo iba con tanto dolor en mi espalda por ese accidente. Fueron las mismas figuras que yo veía alrededor de mí con colores morados, verdes, Qué hermoso. tonos morados que me ayudaron a llegar al hospital. Y yo sí creo fervientemente que esas figuras o esos espíritus o esos maestros que yo los llamo en el libro, mis hermanos mayores o mis maestros mayores, me ayudaron a llegar viva a ese hospital. Cuando yo llego al hospital, le dicen a mi mamá, tenemos 24 horas para saber, creo que fue así, 24, unas horas que dijeron allí, Uh para -huh. ver cómo reacciona ella después de este accidente, porque la verdad es que fue un accidente muy aparatoso. Imagínate. ¿Cuántos Entonces, años? 7, ¿no? tenía entre 8 y 9 años. Imagínate. Entonces, claro, lo Mm. que es lo más increíble, yo nunca conté esto, Marta, ni la segunda vez tampoco lo conté al mundo. Luego te voy a comentar cómo yo decido contar esto. Siempre eso estuvo guardado conmigo. Sí. Mi mamá siempre fue una mujer muy religiosa, muy creyente, una mujer sanadora, y yo recuerdo que ella iba orando conmigo en la ambulancia, pero mientras yo iba con aquellos dolores, ya que yo veía esas cosas, esos espíritus rodeándome allí, y yo llegué
Así fue que pude llegar, que prácticamente podría decirse que moría en la ambulancia. Entonces, bueno, ahí llegué y ahí, bueno, pasó todo lo que tuvieron que hacer los doctores y aguantar todo aquello, ¿no? Y luego, después que salgo de ese proceso, tuve que dormir en una cama, no era una cama, dormía en una tabla, que era mi cama, con paticas. Ujú, No podía ir al colegio, tenían que darme las clases en la casa, bueno, una serie de cosas hasta que yo me fui recuperando todo mi cuerpo. ujú. Y después de allí, bueno, fue todo muy tranquilo. Ya después en la adolescencia empezaron otra vez esos movimientos extraños y es donde yo inicio con la simbología a la edad de 14 años. Pero entonces, More, perdóname ahí, me voy a volver un poquito. Tú tienes esta experiencia, pero por tener apenas 8 años no podías tener una clara identificación de Mm, lo que estaba pasando mientras no, estuviste allá. no, no, no. Tú solamente recuerdas que volviste a encontrarte con estas figuras y estos colores y estas presencias que te acompañaban y después entendiste que era parte de lo que estaba acompañándote siempre y quizá te acompañaron allá. No Sí, había una perfecta comprensión de lo que estaba o sea, pasando. eran siempre las mismas cosas que yo veía en mi habitación de pequeña, pero yo lo atribuyo todo a la inocencia. Claro. ¿Cómo podía yo Ujú. saber qué era eso? Entonces, ¿qué decía mi familia? Que yo era sonámbula, que yo estaba teniendo alucinaciones, que la niña tiene pesadillas. Claro. Bueno, yo me encerraba en el closet, me hacía pipí dentro del closet por el miedo. Pero después del accidente entendí que no eran malas, que eran buenas y que solo eran mis amigos. Y Qué yo los bonito. tomé como unos amigos que yo tenía. Ujú. Pero cuando ya yo empecé la adolescencia, eso se detuvo. Ok. Eso se detuvo. Ya en la adolescencia ya entré en otro proceso. Pero entré en otro proceso diferente. Era más Ujú. intuitiva, sentía cuando era que sí, era que no. Si yo oraba de una manera concentrada, eso Ujú. funcionaba. En serio, Marta, o sea, eran unas cosas increíbles. Si yo ponía una velita y yo quería que funcionara tal, yo me concentraba en eso y eso funcionaba. Qué lindo. ¿Qué pasó? Mi mamá se da cuenta y a mí me pasa una experiencia difícil en la adolescencia por una ruptura amorosa y yo Por la que llego, pasamos los humanos. sí, con lo que pasamos los humanos, y yo digo que cuando Eros tocó mi corazón a esa edad de los 14, 15 años, Mm. más o menos, Eros toca con su flecha mi corazón y por ese toque de Eros, ese portal, y me vuelvo a conectar otra vez con eso, a través de esa experiencia dolorosa. Ujú. Entonces mamá me dice, bueno, vamos a hacer algo, porque ella sabía. Tú vas a aprender a leerte estas barajas españolas. Y estas barajas españolas te van a ayudar a que tú identifiques cada vez que tú tengas una situación, tú vas a identificar a través de esos símbolos cómo vas a solucionar o te van a dar una respuesta. Obviamente que la respuesta me la iba a dar yo misma porque era lo que estaba dentro de mí. Pero entonces Claro. a esa edad empiezo a leer eso hasta el sol de hoy. Tratando de empezar a transitar estos caminos o que están por primera vez escuchando esta situación que no es inusual, que muchos seres humanos y muchos individuos están viviendo esto alrededor del mundo y que ha pasado por toda la existencia de la humanidad. Pero lo que a mí más me atrae es que en los antepasados, pues en nuestros antepasados y nuestros ancestros, lo que ocurría básicamente es que cuando este tipo de cosas ocurrían las llamaban brujas, incineraban, los quemaban, los apedreaban, Ay, bueno, sí. algunas religiones los excluían. A mí me tiene muy complacida el hecho de ver cómo la ciencia se ha involucrado con estas experiencias. Y entonces hoy quiero contarte y contarle a nuestra audiencia, y de hecho también es una invitación bien agradable para que sepan que hay un montón de psicólogos, de psiquiatras, de científicos que están experimentando, personas de la ciencia que están experimentando eso. Y me gustaría traer a colación dos o tres casos. Uno que es el caso del doctor Ivan Alexander, que es un neurocirujano que tuvo un problema muy serio y vivió una experiencia cercana a la muerte. Después de ello, su vida cambió y además empezó también a trabajar en estos temas. También está alguien que todavía existe y que existe en el estado de Virginia, que es el doctor Bruce Grayson, que se ha dedicado
a estudiar más de 1000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Sus descubrimientos han sido maravillosos porque en sus estudios él ha mostrado que las personas que transitan estas experiencias cuando regresan diferentes mejor, y muchas de ellas con dones como el que tú tienes. Y hoy también quiero hablarles de pues el doctor Manuel Sanz Segarra, que también neurocirujano. Él, y tú mencionaste, fue la primera palabra que mencionaste en este episodio, fue la supraconsciencia. Él trabaja mucho para demostrarle a la ciencia que la supraconsciencia sí existe. Sí. Me gusta mucho poder tenerte aquí, porque es de verdad completar con esa pasión maravillosa, es poder complementar todo nuestro contenido empresarial con esta información tan valiosa que realmente alimenta a los seres humanos, a todos en general. ¿Cuántos empresarios están viviendo lo que tú has vivido? ¿Cuántos seres humanos en la humanidad están viviendo esto? Y hacen lo que tú hacías, están escondidos en un closet y seguramente todavía haciéndose pipí. Todavía. Seguro. Seguro. No, y sabes que es increíble esto. Sí, todos estos médicos cirujanos, médicos neurocirujanos, y el doctor Zárraga, pues tiene ese contexto en su libro, muy interesante además, como él lo explica. Sí, también no Bueno, fue su experiencia. lo explica también como yo lo puedo entender. Él lo explica y yo entiendo todo lo que él explica porque es lo que yo viví. Tú viviste. Ahora cuéntanos la segunda experiencia, porque Bueno, si la primera fue la interesante, primera fue imagínate. así, bueno, como también me dio bastante estructura, porque después en la adolescencia pasaron cosas interesantes y yo pude empezar a canalizar eso a través de esa simbología. No queríamos en casa que yo me extralimitara, ¿no? Porque igual yo estudiaba, iba al colegio y tenía una vida normal. Porque era normal. Bueno, claro, normal, iba al colegio, tenía mis amiguitos, normal. Ya cuando me hago más adulta, ya ya voy a dar a luz a mi tercer bebé, yo tenía una vida diferente, no era esta vida. Siempre me ha gustado comunicar, yo estudié locución, producción de radio, me dedicaba, tenía 2 programas de radio, vendía mi publicidad, vivía muy bien, casada con mis hijos, pero bueno, fui a tener mi tercer bebé, no sé, y en ese parto volví a morir. Pero Cuéntanos cómo. en este parto volví a morir y en este parto fue que tuve toda la experiencia que cuento, la segunda experiencia, que fue esa sí fue la que me reseteó, pero de una manera que cuando yo regresé de esa experiencia, no sé si quieres que haga alguna referencia de algo puntual. Porque claro, fue un viaje que pareciera que fue muy largo, pero no fue muy. Científicamente hablando, se toma como que puede ser una alucinación o un contacto cercano a la muerte. Hay esas 2 cosas. Créeme que siempre he estado pensando que pudo haber sido, pero yo me voy más al contacto cercano a la muerte. Todo lo que yo pude vivir, ver y traerme de regreso, no pudo haber sido una alucinación. Y eso lo puedes contactar en estos libros que has dicho y el del doctor Zárraga. Entonces, cuando paso por todo ese túnel, llego allá, me reciben 2 seres y tengo toda esa experiencia. Yo decía, en la experiencia todo era telepático. Después pensaba al regresar, bueno, pero fueron extraterrestres, fue Jesucristo, fue la Virgen María, ¿sabes? Ordenar las ideas. Qué lindo, sí, claro. No lo vi completamente, pero escuchaba telepáticamente una voz que me hablaba, movimientos de manos, cosas que explico en el libro. Paso por todo eso y cuando yo regresé muy maltratada físicamente porque fue un parto, prácticamente ya había muerto y cuando yo regreso, estaban sacando al bebé.
Pero cuando yo regreso empiezo a verme que yo voy a entrar y escucho los sonidos de las máquinas que están en el quirófano. Y bueno, no sé qué hicieron ahí, no te sé explicar, a lo mejor me pusieron un poco más de anestesia, terminaron de sacar al niño, ¿no? Sí, trabajaron en lo que tenían que trabajar. Trabajaron en lo que tenían que trabajar. Y luego, bueno, en mi recuperación, ya pasando bastante tiempo, porque fue una recuperación muy difícil, que a nivel de salud quedé bastante delicada. Bueno, ya empezó el cambio total y absoluto. Mucha gente me pregunta, porque sabes que yo tengo 30 años dedicada al tarot. Ujú. Y mucha gente me pregunta, bueno, pero es que tú hacías el tarot. No, pero es que no, yo no sé nada. Yo después que llegué de ahí, me llegó todo así y fue una cosa que fue que yo lo pude ver y aprender rápidamente. Ujú. Claro, se te desarrolló el don. Yo tenía una consulta en Venezuela hasta de 20, 17 personas se sentaban a esperar. Ujú. A mí me contrataban las empresas que te puedas imaginar, importantes, pequeñas y pequeñas y grandes, para que fuera a medir las energías de sus empresas. Y me contrataban para ver cuando iban a contratar a los empleados, para que hiciera un chequeo de toda esa lista de empleados, la gente de recursos humanos, a revisar con todas esas herramientas que yo manejaba. Por ir no ir muy lejos, bueno, me llamaba, mira, tenemos un problema en la oficina, no nos está funcionando, te sentimos algo raro, y me contrataban, iba a oficinas bellísimas, con personas con unas empresas bellísimas, a medir las energías y a hacer cosas, a orar, Sí. a orar en esa empresa y hacer esas cosas que, te voy a decir esto, hacer esas cosas que nadie me dijo cómo se tenían que hacer. Yo me dejaba llevar y las iba Claro, haciendo. porque tú tenías una guía. Pero eso fue después que yo regresé de pasar por todo ese túnel, pasar por ese túnel oscuro, pasar por todos esos procesos que el alma hace. ¿Sabes qué? Yo veo hoy en día, no todo el mundo regresa igual después de la muerte. No todo el mundo Ujú. regresa con los... Yo regresé con este don en la luz, ¿ok? Qué Pues bonito. yo regresé en la luz, yo regresé conectada con ese don en la luz, pero hay personas, y está comprobado, que regresan conectados con dones de la oscuridad. Sí, depende de qué lado están. Ya, me voy a detener aquí, More, porque tocaste un tema súper importante. De hecho, lo quiero dividir en dos. Y primero vayamos a esto. Acabas de decir, cuando tuviste tu experiencia en la muerte, aquí en tu libro mencionas cosas muy lindas. Y es algo que es recurrente en todas las historias que yo he escuchado. Y es que cuando tú estás en este proceso, te preguntas si querías devolverte, si tú Dios. querías devolverte o no sé si te preguntan, creo que son las dos, si querías devolverte y entonces en ese momento tú dices que te pones un poco terca, que ya no recordabas todo este proceso. No le voy a ahorrar el tiempo a la gente para que lo lea y lo compre porque realmente es fascinante, pero lo que Sí. yo veo en la regularidad de estas historias, digamos que es un punto constante y es que muchos experimentan un placer, un gozo, un amor, una sensación de no querer volver a esto, pero tú decidiste y el plan al final termina en que tú tenías que venir por todo lo que iba a pasar, que no necesariamente iba a ser bonito, pero Que había no que hacerlo. necesariamente iba a ser bonito, porque todo fue luego como un huracán que me cambió la vida. Bueno, mira, cuando yo estuve allá no me quería yo primero en el quirófano luché mucho para no morir. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo que yo le dije a alguien en el quirófano que buscara a mi esposo, le dije el nombre de mi esposo y que lo buscara. Yo sé que no lo buscaron, porque luego él me dijo que no lo buscaron. Alguien tomó mi mano y me dijo que era él. Entonces yo luché mucho para no morir hasta que yo me dejé morir. Ok. Además, no lo pude soportar, ¿sabes? Me morí. Cuando empezó el viaje, que fue una cosa, bueno, no sé ni cómo explicar esto, una cosa así que pareciera que baja 200.000, 300, esa cosa fuera de velocidad. Rompe la línea del espacio. No sé si Ujú. me explico, o sea, rompes eso. Sí.
yo llego allá y me reciben las personas, estas dos personas, que nunca abrieron la boca, siempre todo fue mentalmente, telepáticamente. Me dejan entrar, bueno, yo entro y vivo toda la experiencia en esos minutos, pero luego yo no me Ok. quería regresar. Ajá. Y a mí me preguntan, bueno, pero si en el quirófano tú no te querías ir porque sabías que tenías tus niños pequeños y tenías ese bebé que estaban naciendo, ya después allá, ¿por qué no te quieres regresar? Pues Sí. es que, no sé, es como que estás en tu casa de verdad. Qué lindo. Es como que esa es tu casa. Ahí nada es feo. Ujú, Ahí todo está bien. Te encuentras con tus ujú, familiares que ya no están. ujú, Todo lo que ves está en un proceso eh, tan perfecto, hay tanta tranquilidad. Es como que de ahí vienes, ujú. de ahí vienes. Entonces, cuando llegas Claro. ahí, entonces vuelves a tu casa. ¿Y tú percibes eso? Yo percibo eso y fíjate que yo me pago preguntas. Cuando yo paso por cosas muy difíciles, que yo a veces digo, esto no es la vida no es esto porque esto no fue lo que a mí me dijeron allá, porque yo cometí este Ujú, error aquí en la tierra, si esta no es la vida, y yo digo, la única forma a veces de quitarte todas esas cosas es experimentando eso. ujú. Esa es la Ok, verdadera forma de vivir tranquilamente. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr aquí abajo? No metiéndome en problemas excesivos, exacto. Haciendo las cosas bien, me imagino. haciendo las No cosas sé cómo bien, decirlo de eso. pero cuando estás allá, estás en la total tranquilidad. No tienes deudas, no tienes problemas, No hay que pagar impuestos. no hay que pagar impuestos, no hay enfermedades, todo funciona bien. Pero si tu vida no ha terminado completamente un ciclo, esa línea de tiempo no se ha cerrado bien, tú vas a volver a regresar. Por eso yo explico en el libro los procesos del alma. Ajá. Que además interesantísimo y de verdad una invitación a que lo compren. Ahora, voy a conectar con la segunda parte que mencionaste, que para mí es súper importante. Entonces tú dijiste, me llamaban y me invitaban a que orara en las empresas. Entonces, pero también dices que uno de los servicios que ofrecías o que ofreces es el servicio del tarot. Y aquí muchas personas, con mucho respeto también lo digo, pueden pensar, claro, ese es el famoso esoterismo, las cosas de la oscuridad, las cartas son malas, algunas religiones podrían no aceptarlas, otras sí, y lo respetamos profundamente. Lo que yo veo desde mi experiencia, no solamente contigo, pero también leyendo mucho, porque repito, es una de mis pasiones, he entendido que tú vienes como recargada. Cuando tú dijiste resetear, te recargaron y te recargaron con esa luz divina, que es una Sí, luz divina que se siente hablando contigo y que es la que siento que las personas a las que tú ayudas, que más adelante vamos a llamar clientes, porque es que ese es el otro punto, cómo este don se convierte en un servicio. Claro. mis clientes son extraordinarios, son personas que están llenas de luz, que han pasado por momentos difíciles. Para eso yo me he preparado. Además, Ujú, te tengo que decir, ok, yo llegué recargada, reseteada y aceptando que esa era mi misión, pero eso no termina ahí. Yo tuve que prepararme, pulir el diamante, estudiar. No solamente es que yo no, es ser empírico, no es la idea es estudiar. Entonces, claro. ¿qué pasa? Yo llegué con algo muy interesante, que era que cuando yo atendía a una persona en consulta uno a uno, yo podía de alguna manera entrar en su canal de energía y verle vidas pasadas. Wow. Y yo entendía que a esa persona le pasaba eso porque vivió eso en una vida pasada. Yo lo podía ver como si fuera una película. Y yo le Ujú, explicaba a la persona, pero claro, es que tú tienes eso es por esto, si tú te das cuenta y la persona, tú sabes, y hacíamos un insight tan profundo que cambiaba en algo eso ahí. ¿Qué pasó? Yo me cansaba mucho. Entonces, bueno, tengo que estudiar, formarme. Entonces, aquí en Estados Unidos me formé como especialista en terapia regresiva y vidas pasadas. qué bonito. ¿Me Wow. entiendes? Entonces, voy más allá. En mi país estudié psicoterapia. Entonces, yo era una tarotista que venía con que se le despertó eso, pero yo no tuve que estudiar con maestros de tarot
Ajá. Y hay algo muy Dígame algo. interesante. Fíjate qué interesante. Yo no estudié todos los tarot, yo estudié 3 tarot nada más, que eran los mismos que me mostraron en ese viaje. Wow. Porque yo tengo vidas pasadas en Egipto y yo podía ver los símbolos egipcios y me llamaba mucho la atención. Yo estudié tarot egipcio, estudié tarot rider porque era una forma de penetrar más rápido en la urgencia de la persona. ¿Y cuál es el más antiguo? El de Marsella. Y eso fue lo que a mí me llegó y eso es lo que yo hago con fervor. Bueno, imagínate. Ese sí es un mundo desconocido para mí, todos los tipos de tarots y lo Pero respeto he tenido profundamente. que Además de estudiar, que, he tenido que claro, estudiar, claro. Entonces, más allá, voy más allá. Bueno, me hago coach, porque cuando atiendo a una persona, hago la terapia, ¿verdad? Que vamos a la raíz, pero antes vamos a hacer el coaching, que es algo que exacto. es diferente. Entonces me hice coaching, hice el coaching y me hice coach en PNL. Entonces trabajo coaching, todo lo he ido transformando en algo profesional. Y soy una lectora eh, que ama, la lectura para mí ha sido mi universidad prácticamente. Bueno, entonces imagínate, psicoterapeuta, coach, escritora, tienes tu ejercicio de las cartas. Entonces hay un momento en el que tú dices, yo tengo que monetizar porque tengo que vivir, porque es que Claro, mucha gente piensa también que tú tienes esta experiencia y que como te llegó el don, entonces tienes que hacerlo gratuito, pero resulta que es que ya, pues, no sé si por gracia o por, yo diría por gracias, regresaste, por gracia regresaste y regresaste a una tierra donde hay que comer, pagar impuestos, claro, renta y todo lo claro, demás. Entonces hay que claro. monetizar y hay que monetizar y en ese momento te vuelves empresaria y has venido creciendo y haciendo una empresa interesante en los Estados Unidos. Y entonces es ahí en donde tú de repente te das cuenta que has cometido errores o no como empresaria. En donde unes tu don con el tema empresarial. ¿Han habido errores o no? En los primeros 10 años fueron maravillosos. No siento que cometí errores. Los primeros 10 años fueron, bueno, imagínate, hacer mi clientela, darme a conocer, practicar esto que ya era nuevo para mí, pasar por diferentes sitios a trabajar, porque trabajaste en líneas psíquicas, ¿no? Imagínate. Y luego me fui a una empresa que era muy famosa en la ciudad donde yo vivía, que era una empresa pionera en el crecimiento personal. Y yo me hice ahí un consultorio muy interesante donde ahí, bueno, me fue súper bien. Luego me independicé de ahí. Entonces esos Ujú. primeros 10 años fueron más que todo el crearme como profesional. Y bueno, trabajar mucho en mí también, hacer mucha terapia, trabajar mis procesos personales, formarme no solamente en lo intelectual, sino también en lo personal y en lo emocional. Tener toda una Ujú. estructura y tener eso que te sostiene para tú poder también darle al cliente lo mejor. Porque Claro. si tú no estás bien, tú no puedes atender a una persona con responsabilidad. Entonces yo sí me considero que me Claro, salgo del tienes la montón. responsabilidad. Entonces sí empiezo a monetizar. ¿Por qué? Porque lo hice bien. Empiezo a monetizar porque este don, que fue una luz divina que se me incrementó, no solamente en el contacto espiritual y espiritista, porque quiero ser clara, aunque sé que son cosas, no es esotérico esto, ¿ok? Metafísico. Podríamos llamarlo eh, este contacto metafísico, supraconsciente, con algunas entidades de la supraconciencia que tú puedes invocar en momentos de la vida para ayudar a personas, son las mismas que puedes invocar orando. Ok. Y por eso siempre cuando digo, siempre tomo esto del Dalai Lama, el Dalai Lama dice que no importa la religión que usted profese, siempre y cuando sea bien para esa persona al 100%, le haga bien a usted y al resto, Claro. ¿no? Que Entonces, esa es la religión universal. exacto, Eh, Tratar bien a todo el mundo, hacer las cosas bien, ¿no? El principio fundamental de la relación es trata a los demás como
quisieras que te trataran a ti, como te Exacto, gustaría ser tratado en el lenguaje universal de cualquier religión. exacto. Otra cosa que quiero aclarar por el tema del empresarial y la monetización. O usted es una persona que va a trabajar en eso y eso es lo que le corresponde por ley de vida, porque es un don que le corresponde y está escrito en su destino, va a vivir de eso. Ujú. Pero si usted es una persona que porque me vio a mí que me va bien y yo monetizo con eso, quiere hacer lo mismo y no lo tiene bien desarrollado o bien estructurado, no le va a ir bien. Y entonces es ahí en donde tú entras y ayudas con luz a explicarle a las personas si están por el camino que corresponde, vale la pena insistir o no. Bueno, yo he enseñado a mucha gente clases de tarot, pero no particularmente para que se vuelvan tarotistas y vayan a atender personas. Los he Ujú. enseñado para que se autoconozcan. Ya, no, básicamente eso es autoconocimiento, ¿sí? No es como entrenamiento de, sino como autoconocimiento de por dónde debo seguir, porque tú mencionas algo que es súper importante. Muchas personas sentimos, o bueno, algunos sienten o sentimos en algún momento de la vida que estamos por un camino y nada funciona y nada funciona y nada funciona, y es que hay algo que resolver espiritualmente o porque definitivamente está escrito que por ahí no era. Porque no es No lo lo que te sé. corresponde en tu línea de vida. Estás por el camino Ujú. equivocado, entonces pierdes el tiempo queriendo ser como fulanito, como la señora tal o como el otro señor tal. Estás perdiendo tu tiempo porque eso no es lo que te toca. Tienes que aprovechar el tiempo, porque aquí el tiempo es oro. Eso. Y la gente Entonces, no lo entiende, de verdad, no lo bueno, entendemos. Nosotros los humanos no lo entendemos. bueno, sinceramente que en esos 10 años no cometí errores. Tal vez el único error que pude haber cometido en los próximos 20, hasta hace unos años atrás, es que decidí salirme decidí dejarlo todo y cambiar radicalmente hacia otra área. Me di cuenta de que lo que quieren las personas para poder ser una mejor empresaria no es necesariamente lo que yo les tengo que dar. En mi caso, ¿no? Porque yo no soy una adivinadora, tú no necesitas que yo te adivine, tú lo que necesitas es claridad, Qué importante escuchar eso. claridad, Qué importante. orden en tus ideas. Ujú, Si tú crees que te adivinen una persona que tiene cierto don, te va a ayudar, no te va a meter en un círculo vicioso y ujú. vas a sufrir. Ese es un error en mi empresa. Ok. El Pero mal por entendimiento de el, algunas personas. ese es un error. Pero ¿por qué pasó ese error? Porque Marta, para mí es muy difícil, ha sido muy difícil separar esa parte predictiva que yo tengo, que yo sí la utilizo, pero cuando es necesario. Ah, ok. No lo puedo evitar, es una cosa que, porque no soy totalmente de la parte académica, ¿sí me entiendes? Hay, Perfectamente. hay otra parte que está conectada con esa energía universal o ese cerebro universal o si me explico, esa supraconciencia. Ujú, Si yo tengo que decir algo fuera de una terapia o fuera de una consulta de psicotarot, si tengo que decírtelo, porque eso te va a ayudar, yo te lo voy a decir. Entonces, ¿qué ujú. pasó aquí? Yo ayudé a mucha gente así. Y eso fue parte de hacerme famosa en mi país. Pero no es que yo soy una adivinadora, creo que después se convirtió eso como en un error. Ok. Y ese error pudo haberme costado caro. Me estaba empezando a costar caro si yo no le ponía un freno a eso. Porque sí, porque qué pasa si no, si, qué pasa si esa adivinación, por ejemplo, como lo ven ahí las personas que están muy metidas con lo esotérico, esa parte adivinatoria, eso no pasa. ¿Cuál es el porcentaje de que eso no pase? ¿Qué pasaba realmente? Personas no son comprensivas con eso, las personas te atacan. Así es, porque Entonces, lo que yo no entiendo, lo que yo no soy capaz de comprender, lo rechazo y lo juzgo. Y es más fácil. Y es lo que te decía ahora hace un rato. En algunos momentos de nuestra historia pasada,
a personas que tenían este don fueron muy maltratadas y entonces muchas iglesias no aceptaron que habían personas que podían canalizar, que habían personas que tenían este tipo de capacidad, que habían tenido la experiencia cercana a la muerte, pero no solamente también a través de la muerte, sino a través de otras experiencias que les han permitido venir a entregarnos mensajes y venir a mostrarnos que las cosas no son como nos las han enseñado. Exacto. Personas que Entonces, vienen como tú a obligarnos, tampoco es la palabra, a enseñarnos a abrir la mente, pues a veces no son bien recibidas. Entonces puedo imaginar lo que viviste. sí, muy difícil, pero era también porque también tengo eso, no, yo lo tengo. Y se ha calmado, eso se ha calmado porque a través de los estudios yo le he encontrado respuestas a muchas cosas. Entonces, cuando yo Sí. me siento que estoy pasando por algo no fácil, ser económico, que mi trabajo se ponga un poco lento, yo no me desespero, yo confío en Dios, porque sé Ujú. que Él me va a mostrar pues el camino y cuál será el próximo paso a seguir. Es que Él es fiel, More. Dios es absolutamente fiel y Él no se queda con nada. Exacto. Pero también te quiero De nadie. decir de nadie, que yo para trabajar con todo esto no me pude casar con ninguna religión tampoco. Ah, lo entiendo. Pero yo respeto todas porque he pasado por varias. Y también te tengo que decir que en mi consultorio privado, cuando lo tuve físico, porque ahorita lo tengo online, increíbles de diferentes religiones que hoy en día, cuando hablan de mí, hablan muy bien, me respetan al igual que yo a ellos. Por eso yo no juzgo. Cada religión tiene algo interesante. Así es. Es que Jesús lo dijo, ¿no? Jesús también nos vino a enseñar que este mundo era para todos, que todos cabíamos, a pesar de que fuéramos diferentes, opináramos diferentes y actuáramos diferentes. Así que, bueno, pues lo entiendo y me complace escuchar eso. More, vamos cerrando. Y hoy tú tienes como un análisis de lo que le pasa a la humanidad. ¿Qué mensaje le quisieras dejar a la gente hoy que está transitando este proceso de apertura, que está despertando, que creo que es la palabra que se puede usar? ¿Qué mensaje les dejarías hoy? Estamos en un despertar global, Ujú. pasando cosas muy interesantes, pero debemos tener claros, muy claro, que sí está bien y que no está bien, porque ahorita hay mucho ataque energético. Así es. La gente debe estar muy lúcida, muy clara de saber distinguir lo que es la parte de la luz y lo que es la parte de la oscuridad a través de su propia oscuridad y su propia luz. Porque además todos tenemos luz y todos tenemos Todos oscuridad. Eso es tenemos importante oscuridad. dejarlo claro. Exacto. Entonces tienes que estar muy pendiente. ¿Qué pasa contigo cuando tú lees esa noticia o cuando esa persona se acerca a ti a decirte algo puntual? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás manejando eso? Porque a través de esas noticias o a través de esa persona, energía negativa se mete, para no darle un nombre específico, para no, tú sabes, Ajá. para molestar sobre todo a la unificación familiar. Ok. O sea, ahorita toda la energía negativa está dirigida hacia la ruptura familiar. Bueno, pues encomendémonos a Dios para que eso no ocurra ni en nosotros ni en quienes Exacto. nos Las ven. personas deben estar muy lúcidas con ese tema, con cuidar mucho su energía familiar, a sus hijos. Antes de pelear con el esposo, ver bien si eso vale la pena, por qué pasó eso, a veces por cosas muy interesantes, los compañeros de trabajo, tratar de mantener poner tu límite cuando es necesario, porque todas esas cosas que ves raras a tu alrededor son precisamente esas que están sucediendo para descontrolar el planeta. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, por la familia, por los habitantes del planeta. Así es. More, ¿cómo te sientes hoy? Otro aspecto que nosotros tocamos en este programa y ya es para cerrar. ¿Cómo te sientes tú en términos de salud mental? ¿El ejercicio de tu profesión te afecta la salud mental? Y si eso es así, ¿qué haces para resolverlo? Bueno, como estudié psicoterapia, fue la primera forma de autoconocimiento
por hacer tantas horas de terapia para poder trabajar con otra persona. Eso me ayudó mucho a manejar el cómo yo me cuido mi salud mental y emocional. Pero por supuesto Ok. que debo tener un psicoterapeuta o un terapeuta, un colega o alguien que si yo no me siento cómoda en algún momento, porque puede pasar que pueda sentirme estresada, porque tengo que escuchar muchas cosas de muchas personas, ¿verdad? Y ayudar a muchas personas y darles guía. Puede pasar que yo me sienta saturada y puedo desequilibrarme porque soy un ser humano. Ok. Entonces debo tener también mi psicólogo, mi terapeuta o un coach De que me soporte, ayude en claro. mis momentos y tomarme mis vacaciones, irme a la montaña o irme a la playa, o disfrutar una vida terrenal. Porque, ¿qué pasa? La gente que está muy metida en esto me va a entender cuando te vuelves muy hacia esto, te metes mucho en esta parte del espíritu, eh, hay lo que se llama la soledad de la espiritualidad. Ujú. Por lo general estás solitario, te alejas de muchas cosas del mundo terrenal, pero es que Dios Ujú. también dice que hay que vivir ciertas cosas al mundo terrenal, no te puedes meter tanto en lo No, para pues es allá, que estás aquí. porque Es que estás aquí. estás aquí. Claro. Entonces, bueno, nada, me tomo mi copa de vino, salgo con mis amistades, mi familia, bailo, Perfecto. o sea, Perfecto. trato de ser una persona que vive una vida terrenal también sin excesos, pero no dejo de vivir eso porque forma parte de la vida. Pues, More querida, te repito que ha sido un placer. Me quedo con este libro, con la historia linda que hay detrás y adentro, pues. Me quedo con la paz que transmites, me quedo con esa capacidad de servicio que tú tienes, confiando en Dios y en la Virgen, en que todos los caminos que están escritos para ti sean bonitos y que esta capacidad que tú tienes de traer luz a todas las personas que se acercan a ti se multiplique miles, entre ellas, sus familias y todo el mundo, y que todos los que se acerquen a ti salgan absolutamente felices y con mucha más claridad, que creo que es lo que nos has dicho aquí. Esa es tu labor, ayudarles a traer claridad. Así que te agradezco infinitamente por este tiempo y lamento no tenerte aquí para Ay, abrazarte y pero sabes darte un que beso. sí, nos abrazamos con mucho amor desde aquí, claro que sí. Bueno, espero haberte respondido a esta invitación. Son muchas cosas, ¿no? Pero mm, sí, soy una empresaria de esta área, sí lo acepto. Gracias a ti que me lo has hecho ver. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a esto, al tarot, a esta estructura que Dios me ha brindado. Y quiero que sepas que si se corresponde, si puedes ser una empresaria o un empresario en eso que sería tu pasión, tu misión y tu propósito. ¿En dónde te pueden encontrar, More? Bueno, tengo mis redes sociales. Tengo el Instagram, Morela Mora M. Morela Mora M, todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. ¿Cuál era la otra? Facebook, la fanpage también. Todas esas, por ahí me pueden ubicar. Bueno, pues confiamos en Dios en que quienes se hayan conectado con este tema tengan la intención de buscarte. Te mando un abrazo enorme, lleno de agradecimiento por este momento y por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Muchas bendiciones y muchos éxitos a tu podcast que está excelente, de verdad que sí. Gracias, gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ti. Bendiciones. Este episodio fue posible gracias a la edición de Gina Quintero y a la producción ejecutiva de Geo Agency. El error permitido tiene fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por los invitados y el presentador son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente la de la producción del programa. El podcast no se hace responsable por las decisiones, acciones o consecuencias derivadas del contenido compartido en este espacio.